universitarios. Bueno, acá tenemos presente, vamos a dedicarnos a nuestro invitado, Fabián Soberón, que entre paréntesis es un montón de cosas. Siempre nos tocan guías de teléfono para leer de los currículum. Escritor, cineasta, crítico, profesor universitario. Ha publicado la conferencia de Einstein, Vidas breves, El instante, Mamá, Ciudades escritas, Cosmopólites, Edgardo H. Berg, que ahora que es la tapa de este libro que ustedes están viendo ahí, también, y El puente. Cuentos de autores tucumanos. Muy bien. ¿Y qué más? Un policial argentino contemporáneo y El espejo vivo. ¡Wow! Cine contemporáneo de Tucumán. Ganó dos veces la beca de creación FNA y el segundo premio del Salón del Bicentenario. Colabora con las revistas de Miami y Buenos Aires. Fue invitado al Brooklyn Book Festival y al Festival de la Palabra de Puerto Rico. Parte de su obra fue traducida al inglés, francés, italiano, japonés, rumano y portugués. Como director de cine realizó Hugo Foguet, El latido de una ausencia, Ezequiel Linares, Luna en llamas, sobre Inés Araoz, Alas, sobre Jacobo Regem, Gropa, Un poeta en la ciudad, El viento sopla, Soy Bernabé Araoz, entre otros. Entre otros. Ay, Dios mío. Fue también distinguido por la Alianza Francesa y la Universidad de San Pablo. Recibió en el 2024 el premio Luis Franco por sus aportes a la cultura. Luis Franco también me suena como... ¿También es tucumano o no? Luis Franco fue un poeta muy importante, nacido en Catamarca, que Catamarca. vivió en Buenos Aires durante muchos años, que fue un militante de izquierda, que escribió sobre el mundo griego, sobre filosofía griega, escribió sobre historia argentina, fue ensayista, fue poeta, fue un gran intelectual catamarqueño. Ajá, ajá. No, me pareció, yo lo asociaba con otros libros, pero bueno, Niñez en Catamarca, que también era el de Levene, era ese, sí, ahí está. Sí, me confundí. Decinos, ¿cómo es esto de ser cineasta, crítico, escritor, todas estas cosas juntas? Y ¿qué es lo que observás vos, por ejemplo, en una obra para criticarla? ¿O qué? Hablanos también de este libro. Son muchas las cosas que podemos preguntar. Bueno, empecemos con el cine. Dale. Yo me formé en el área audiovisual, en primer lugar, siendo técnico en sonido. Esa fue una de las carreras que estudié. Estudié la Tecnicatura en Sonorización en la Universidad de Tucumán. Y ahí empezó mi relación con el audiovisual. Luego ingresé como docente en la planta docente de la Escuela Universitaria de Cine de la Universidad de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán. Y a partir de ahí empecé a hacer mis primeros cortos, documentales, hasta que llegué a hacer las películas que hice últimamente, que son Soy Bernabé Araoz, que se estrenó acá en Buenos Aires el año pasado. Es una película documental sobre Bernabé Araoz. La película se llama Soy Bernabé Araoz. Bernabé Araoz fue el primer gobernador de Tucumán y fundó una república del Tucumán. Ah, cierto. Y bueno, la película está dedicada a mostrar cuáles fueron las principales acciones, las intervenciones políticas y también bélicas, porque está constatado, está documentado que Bernabé Araoz formó parte de los que lucharon en la batalla de Salta. No hay documentación que pruebe que haya estado en la batalla de Tucumán, pero sí estuvo al lado de Belgrano, y propició el Congreso de Tucumán y después fue nombrado el primer gobernador. Bueno, la película es sobre Bernabé Araoz, está dedicada a Bernabé Araoz. En esa película participan 8 historiadores especialistas en el siglo XIX, todos de las universidades nacionales, de la Universidad de Mar del Plata, de Tucumán, de Buenos Aires. Son los 8 entrevistados, los que dan testimonio y arman la figura de Bernabé Araoz en la película. Esa película se estrenó el año pasado. Y este año estamos en pleno rodaje de la primera película que se hace en Argentina sobre Alberdi. Sí. Bueno, esa película... Tiene muchas aristas, Alberdi. Sí, exactamente. Y bueno, uno de los objetivos de la película, es una ficción, no es un documental, lo que estamos haciendo ahora. Uno de los objetivos es mostrar esa múltiples facetas de Alberdi, porque Alberdi, desde el punto de vista de su pensamiento, fue alguien que estuvo cerca de Rosas en su juventud, se vinculó con el romanticismo literario y filosófico del Salón del 37, después se alejó de Rosas, se fue al exilio,
se enemistó con Rosas, fue diplomático de Urquiza, Alberdi, o sea que estuvo con la Confederación, pero luego, cuando se desencantó de lo que pasó con Urquiza, el fracaso de alguna manera de Urquiza, pensó que la solución era una monarquía constitucional, o sea que fue monárquico Alberdi también, y hacia el final de su vida fue nombrado diputado y tuvo un gran conflicto con Mitre durante muchos años, yo diría desde su juventud, y vivió la mayor parte de su vida en el exilio. Bueno, la película trabaja con estos elementos, ¿sí? Tomamos estos elementos que mencioné de su vida, y hay un plot de la película, hay un relato de la película, porque la película cuenta dos historias. Una de las historias tiene que ver con esto que acabo de comentar. Hay otra historia que está ambientada en el siglo XXI, entonces la película está armada con dos historias paralelas. Bueno, eso es lo que les puedo contar por ahora, por el momento. Se va a estrenar el año que viene. Y en cuanto a su vida personal, porque se le reprochaba mucho que tenía un hijo que nunca reconoció. Sí, ¿no? Efectivamente, él tuvo un hijo que se llamaba Manuel, él lo llamaba el sobrino. Sí, o sea, sí, en no esa lo trataba época como hijo, y tuvo una relación distante, porque Alberdi vivió desde el año 43, que hizo su primer viaje, 1843, a Europa, que estuvo en Suiza y después estuvo en Francia. Pocos años después ya se instaló en Europa y vivió hasta que murió en el año 74. Entonces vivió más o menos 30 años en Europa, y acá en Buenos Aires estuvo muy poco tiempo, más o menos 10 años, y en Tucumán estuvo hasta los 14. Entonces, en realidad, la mayor parte de su vida fue fuera de Tucumán, ¿no? Y vivió en el exilio. Entonces, eso generó, por supuesto, el ataque de muchas, digamos, de Sarmiento, de Mitre, etcétera. Claro, porque no estando acá. Y con su hijo tuvo una relación distante, no asumida como hijo. El hijo lo visitó. Sí, lo seguía, en después Europa, se pierde en la noche. Pero él no estuvo, no se vinculó con su hijo. También vivió solo, ¿no? Fue una especie de soltero eterno. Tuvo, obviamente, una relación con la que fue la madre de Manuel, pero su vida con el cuerpo, y de hecho ese es uno de los orígenes de la película, su relación con el cuerpo fue, diríamos, nula, porque estuvo dedicada toda su vida al mundo de las ideas, ¿no? Fue un hombre vinculado con las ideas, alguien que abandonó su cuerpo, y ese es el punto de partida del guión de la película. Ah, qué bien. Y qué curioso, ¿no? Partidario de una monarquía constitucional, y cuando sentó las bases para la formación de la ese República. Es un periodo previo. Cuando él escribe las bases anterior. En Chile. Claro. En Chile, y la envía con mulas, la envía al gobierno en ese momento en Buenos Aires, y de esa manera llega el libro desde Chile. Él lo escribe en Chile, o sea, cuando era muy joven, y antes de irse a Europa, ¿no? Pasa después el gobierno de Urquiza, viene el gobierno de Urquiza, él trabaja para Urquiza, apoya a Urquiza, ahí ya empieza la enemistad con Mitre, y luego, cuando el gobierno de Urquiza cae, es vencido, Alberdi se desencanta de las posibilidades de organización nacional, porque no nos olvidemos que Urquiza había propuesto una confederación, Buenos Aires estaba separada. Cuando vence Buenos Aires, Urquiza es vencido, luego es asesinado, y Alberdi se desencanta de las posibilidades de organización. Y ahí es cuando piensa, esto está en sus escritos personales, que la solución es una monarquía. Qué tema de país siempre dividido, ¿no? Con una mirada hacia adentro y otra mirada porteña. Además es un buen momento para la película, porque el presidente Milei lo tiene a Alberdi como su ídolo, como su referente intelectual. Su referente, claro, ideológico, y ha generado muchas polémicas y muchas discusiones. No sé si la película puede aclarar algo. La película trabaja con una mirada que quiere dar cuenta de esas múltiples facetas, de esas múltiples etapas, de las diferentes etapas de Alberdi. Si hay algo que uno constata cuando lee la obra de Alberdi, lo primero que constata es que fue un hombre múltiple, que pasó por distintos periodos. Entonces, cuando alguien, sea el presidente Milei o sea cualquier persona, lo reivindica en su faceta liberal, está hablando a través de una de las partes del pensamiento de Alberdi. Alberdi fue un hombre muy complejo y contradictorio. Hay una crónica que escribe Alberdi en el año 57, o sea, 1857, que tiene 3 páginas, y es un texto prácticamente desconocido. Esa crónica cuenta el encuentro con Rosas en la casa del señor Dixon, de Mr. Dixon, en Londres.
Rosas vivía, no vivía en Londres, vivía en Southampton, Sí. tenía una vida como campesino, Capes. y cuando va y se encuentra con Alberdi y con Rosas, escribe esta crónica y lo presenta como un señor, como un hombre muy elegante, que lo trata mejor que nadie, salvo Balcarce, dice, que era el diplomático con el que se enfrentaba, porque Balcarce representaba a Buenos Aires y Alberdi al gobierno de Urquiza. Salvo Balcarce no me ha tratado a nadie mejor que Rosas, dice. Dice eso Alberdi, habiendo estado en la vereda opuesta, Claro. cuando se fue al exilio, primero a Uruguay y después a Chile. Entonces, si uno piensa nada más que en la relación de Alberdi con Rosas, tuvo varias etapas, y contradictorias, opuestas, enfrentadas, el propio Alberdi. Entonces, lo mismo puede decirse de sus ideas filosóficas y sus ideas políticas. Es decir, si bien es cierto, fue coherente con su defensa de la idea de la confederación y se enfrentó a Mitre en relación con la causa del Paraguay, o sea, con la guerra del Paraguay, Sí. o sea, ahí podemos decir que fue un pacifista coherente toda su vida, luego apoyó el liberalismo como el pensamiento asociado al progreso, la economía liberal, etcétera, el capitalismo, pero luego, cuando vio que las posibilidades de organización del país estaban en declive, o él entendía que no había forma de que el país se ordene, se unifique y demás, opta por una monarquía constitucional. Entonces, no se puede reducir, todos los historiadores, los especialistas lo saben, digamos, cualquiera que ahonda en el pensamiento de Alberdi sabe que es un hombre múltiple, que no se puede decir que fue solo liberal o solo antirrocista. No, no es así. Sí, de hecho pasó con muchísimas personalidades importantes de nuestro país y del mundo. Nunca el ser humano es unidireccional. Sí. Y la película da cuenta de esta diversidad. Porque las escenas, sí. Porque, no, te decía lo de Milei, porque de alguna manera, salvo para los especialistas, historiadores, la gente que les interesa el tema, como el caso tuyo, Fabián, después para muchísima gente, se fue anoticiando y se fue tratando de hacer cargo de quién es este Alberdi que habla, sobre todo la gente joven, donde hubo un porcentaje de votantes muy grande, los muchachos jóvenes de menos de 35 años, empezaron a descubrir, che, ¿y este Juan Bautista Alberdi quién es? Aparte de la peluca y del león y demás, digamos, Sí, yo creo que Alberdi es el gran olvidado, ¿no? Y yo me he preguntado, como muchas otras personas que han leído la obra de Alberdi, ¿por qué se ha olvidado? Bueno, creo que hay una primera razón, y es que no fue militar. O sea, si nosotros pensamos en los referentes del siglo XIX, pensemos en San Martín, en Belgrano, ¿no? Son todos militares. Alberdi no fue militar, fue un intelectual. Fue el gran intelectual que tuvo Argentina en el siglo XIX. El crimen de la guerra es también de Alberdi, ahí claro, se la muestra como un pacificador. Como un pacifista, absolutamente. Él fue en contra de su época, porque si pensamos que Mitre fue el presidente de la nación y fue el general que llevó adelante la guerra del Paraguay, Alberdi estaba exactamente en la posición opuesta. Claro. Y en realidad, la mayor parte de los pensadores y de los políticos de su tiempo estaban a favor de la guerra del Paraguay y de la guerra como terrible fue. Entonces, uno de los pocos, si no el único, de los referentes importantes de ese periodo, entre 1850 y 1874, que es cuando muere, es Alberdi el único que está en contra de la guerra. Entonces, en ese sentido fue un adelantado. Sí, yo lo leí y me pareció formidable. Me dije, este es un enorme, porque en esa época justamente él habla del comercio como una salida pacífica que relaciona a los pueblos sin recurrir a la guerra. Incluso hay una crónica donde él hace una referencia, o sea, se encuentra con San Martín en Francia y lo describe. Perfecto. Y luego hacia el final de su vida, por supuesto que le reconoce sus méritos y demás, pero al final de su vida reflexiona y matiza la grandeza de San Martín. Porque, ¿qué dice Alberdi? En uno de sus últimos escritos, es al final de su vida, que en realidad hay que considerar las circunstancias en las que actuó San Martín. Claro. Entonces, también fue un pensador a contracorriente Alberdi, porque, digamos, no siguió el pensamiento, digamos, central o hegemónico, diríamos hoy, ¿no? En varias cuestiones. Pero es el gran olvidado, primero porque no fue militar. Entonces, ¿cómo podemos pensarlo Alberdi como un referente y, si ustedes quieren, como un héroe, si no fue militar? Eso es en primer lugar. Luego, ¿qué propuso Alberdi como gran obra? Fundó alguna, por ejemplo, hablaba hace rato yo de Bernabé Arauz. Bernabé Arauz luchó en una batalla, fue gobernador, fundó una república del Tucumán. Alberdi, ¿qué fundó? No fundó nada. Nada.
Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué entendemos nosotros por héroe? ¿A quién consideramos héroe? ¿Cuáles son los criterios para pensar en alguien como héroe? ¿Por qué nosotros tenemos como referentes principalmente a militares? ¿No? En el siglo XIX me refiero. Sí. Bueno, pero también hay que pensar que Alberdi escribió las bases y ya sabemos que es el punto de partida de nuestra Constitución. Entonces, cual, ¿qué es lo que sistema nosotros, de contrapesos, claro, ¿no? Que tanto hablaba Montesquieu? ¿Qué es lo que nosotros reivindicamos como referentes en el pasado? Ahí está. Te voy a interrumpir un minuto, nos vamos a una pausa, tenemos que vender. Tu cabello espléndido, nutrición, reflejos, alisados, queratina, botox y mucho más. Vení a visitarnos en Avenida Entre Ríos 1070 San Cristóbal. Pedí tu turno en el 11 57 18 24 98. Daniel Alberto Stilling, estética al servicio de tu cabello. Asegura tus bienes con expertos. Carlos Acuña e Hijos, una familia que desde hace más de 44 años brindan experiencia y honestidad puestas a tu disposición en materia de seguros. Coronel Lacarra, 1680, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Llámanos al 4204-9800. Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche. Volvimos y seguimos con Fabián acá y le vamos a decirnos que nos hable de él. Estábamos hablando todo de la obra y reentusiasmado. Pero yo te voy a preguntar, Fabián, ¿la universidad para vos fue algo que era esperable en tu familia? ¿Tenías una posición acomodada o sos como de los nuestros que nos costó un montón llegar? En el momento en que yo tenía que ir, o que yo quería ir a la universidad, mi familia estaba en una crisis económica muy grande. Uh-huh. Estamos hablando de fines de los años 80, principios de los 90, y yo por un momento no iba a ir a la universidad porque mi familia no podía costear mis estudios, porque yo vivía en ese entonces en una ciudad chica, en un pueblo que se llama Juan Bautista Alberdi, justo al sur de Tucumán, a 100 kilómetros de la capital. Y una madre de un compañero del secundario le dijo a mi mamá, pero mandalo, hacé un intento, mandalo, y de esa forma es que fui a quedarme en la casa de una pariente, de la tía Chiqui y del tío Antonio. Ellos, que también en ese momento vivían con cierta precariedad, me recibieron. Yo iba a almorzar todos los días en esa casa y iba en bicicleta, y en ese entonces empecé a estudiar en la universidad pública en Tucumán, y de esa manera es que pude estudiar mi primera carrera. O sea, fue con mucho esfuerzo. Vivía en pensiones en esa época, claro, y gracias a la universidad pude estudiar, como muchas personas en este país, digamos. Y gracias a la universidad pública es que pude recibirme primero de licenciado en artes, primero de sonorización, primero de sonido, después de artes. Paralelamente estudiaba filosofía en ese entonces también. Ay, qué mentira. Y bueno, de esa manera es que llegué después como ayudante de cátedra, en primer lugar en la carrera de sonido, sonorización, de historia de la música. Fui docente de historia de la música. Después estuve como ayudante en la carrera de filosofía. Después entré a trabajar ya como docente, como egresado en la carrera de la escuela de cine, y así empecé primero con estética del cine. Soy docente en estética del cine. Ajá. Y en historia del cine. Y por ejemplo vos, ¿qué parámetros usás para realizar una buena crítica de una film? Bueno, hace poco fui a ver Belén. Sí, la película que fue nominada al Oscar el miércoles pasado. Estamos invitados nosotros. El miércoles, y cuando fui a ver la película consideré principalmente dos cuestiones para pensar
en los aciertos, en los logros y en aquello que eventualmente podía estar, faltarle trabajo a la película. En primer lugar, consideré la puesta en escena, es decir, el trabajo con las áreas técnicas, es decir, la fotografía, el sonido, la música y principalmente en este caso, en esta película, las actuaciones. Yo cuando vi la película lo primero que me llamó la atención fueron las actuaciones de un equipo complejo porque participan actores y actrices tucumanos como Camila Caram, como Camila Plate, como Liliana Juárez y como Sergio Prina, que son todos actores tucumanos, y trabaja Dolores Fonsi, que es directora y además actriz, hace el papel de la abogada. Y talentoso. Con ese equipo de actuación importante, está Machín también, haciendo de fiscal, haciendo el personaje del oponente, ¿no? Porque es el que se opone a la abogada, al personaje que encarna Dolores Fonsi. Bueno, tome en cuenta estas cuestiones en primer lugar. Y luego, claramente, hay que evaluar cómo se aborda desde el guión el tema o los temas o los problemas y el recorrido de los personajes en la trama, en la construcción de la trama. Y la conclusión es que es una película digamos, distinta, en el sentido de que propone un tema que no se había abordado de esa manera, tomando el caso Belén, ¿no? Que fue un caso de resonancia internacional, es un caso de una chica que fue acusada, porque tuvo un aborto espontáneo, fue acusada de haber matado a su feto, a su bebé, y fue puesta presa por la mala acción, mala praxis de la primera abogada que fraguó pruebas, digamos que que acompañó este juicio injusto, y la película empieza ahí precisamente. Este es el inicio de la película, y luego se cuenta la lucha que emprende la abogada Soledad Deza, que ese es el nombre real de la abogada que llevó a cabo adelante el juicio que se hizo después, digamos, la causa, quiero decir, y la película cuenta todo ese proceso y la transformación que vive el personaje de Belén, ¿no? Durante la película. Mirá vos. O sea, tenés un montón de aristas para llegar a la crítica. Sí, yo quisiera destacar, y lo último que digo, que eso tiene que ver con la puesta en escena y con la relación que hay entre contenido y forma, digamos. En la película hay un plano, es un solo plano, donde se ve uno de los ojos del personaje de Belén, cuando sale del juzgado, sale de la cárcel en realidad, y afuera hay una marcha multitudinaria ya que la apoya, pero nosotros nos enteramos del eco social de la lucha de las mujeres a favor de Belén a través del plano del ojo. En el ojo vemos el cambio de la imagen de lo que pasa desde que sale del espacio interior hacia el exterior. Como si fuera el ojo de Belén siguiendo la marcha. El ojo de Belén, claro. Bien. Pero entonces ese plano lo rescato como una sinécdoque, o sea, como una parte por el todo del logro de los logros de la película. Qué bien, una excelente crítica estás haciendo. Mirá, sin pensarlo nos enteramos. Yo por lo menos. Y después, hablame un poquito de este Futuro Berg. Este es el libro. Porque ahí construís una realidad paralela. Sí, bueno, en este libro es el segundo que sale de una trilogía. El primer libro es el que vos mencionaste hace un momento, que se llama Edgardo H. Berg. El personaje existe, o sea, es amigo mío, es un profesor universitario de la Universidad de Mar del Plata, que vive en Mar del Plata, se llama Edgardo H. Berg, como el personaje, y yo a partir de una serie de anécdotas que él me contó, los conozco desde el año 2005, hace mucho tiempo, hace 20 años, y él me fue contando algunas anécdotas en la medida que nos encontrábamos acá en Buenos Aires, o en Mar del Plata, o en distintos lugares del país, en los congresos a los que asistíamos, congresos de literatura, y entonces yo decidí escribir una serie de cuentos. Un primer cuento, un segundo cuento, por supuesto combinando estos elementos que vienen de la realidad con la ficción, y un día tomé la decisión de escribir un libro. Entonces le consulté a él si estaba de acuerdo, tenía que preguntarle si él estaba dispuesto a que yo construyera un personaje con su nombre, y efectivamente estuvo de acuerdo, y a partir de ahí salió el primer libro. Cuando el editor me dice, yo creo que podría seguir escribiendo cuentos, el editor que se llama Pablo Donzelli, a quien agradezco la publicación de los libros, me dijo, podés seguir escribiendo. Y ahí tomé la decisión de escribir cuentos ambientados en el futuro. O sea, Edgardo Berg, mi amigo y personaje de los libros,
en ese momento estaba por cumplir 60 años. Entonces yo escribí los cuentos imaginándome que él cumplía 80 años, 20 años después. Ah, sí. Entonces, el desafío fue pensar una realidad paralela, o sea, un tiempo futuro, y pensar cuál era la situación del país. Conste que yo escribí estos cuentos durante la pandemia, o sea, entre el 2020 y el 2022, más o menos. En ese entonces yo me imaginé que el país tenía una deriva conservadora, que, digamos, no está lejos. Que el país se transformaba, que ocurre, digamos, después de que ocurre una guerra con Chile, hay, digamos, una destrucción masiva, digamos, del país, importante del país. El gobierno está dirigido, tiene el poder ejecutivo, un presidente que es un holograma, que en realidad se lo ve solo en las pantallas, esto es lo que aparece en el libro, y la capital es trasladada a la ciudad más conservadora del país, que es, para ese entonces en el libro, Tucumán, ¿no? Ajá. Siguiendo el proyecto que tuvo Alfonsín de trasladar, solo que en este caso con un sentido inverso, ideológico inverso, digamos, ¿no? De ir a Viedma, en este caso se traslada a Tucumán. Entonces todo al norte, exactamente. Y entonces hay un grupo de resistencia que vive debajo del nivel de la tierra, vive, digamos, debajo, porque hay ciudades que sí se han mantenido Una especie de búnker. Sí, en una posibilidad de etapa. En una posibilidad de etapa para el libro estaba el obelisco partido, porque como muchas ciudades han sido destruidas, una de las ciudades que es destruida es Buenos Aires, y de hecho la resistencia se mueve por debajo de la tierra y viven por debajo de la tierra. Estoy escribiendo el tercer volumen, donde la guerra continúa, la resistencia, les adelanto, tiene problemas, ¿no?, con el enfrentamiento al poder de turno, Claro. Y bueno, ocurren muchas cosas, entre ellas que, por ejemplo, los personajes se pasan los mensajes escondidos en los libros, porque en realidad está obviamente censurada, hay una censura generalizada, y entre muchas otras cosas. Después el personaje en los últimos cuentos se va del país, se tiene que ir, se tiene que exiliar, como muchos que se exiliaron de este país, y termina en Estados Unidos, y bueno, luego hay persecución, no solo ideológica, sino persecución física al personaje principal. Bueno, esta es una parte del libro. Ahí está, muy bien. Lo estás presentando hoy. Hoy lo presentamos ¿a dónde? En la casa del Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires, Suipacha 140. Estoy acompañado con dos escritores que admiro, con un escritor amigo que se llama Marcial Gala, que ganó el premio Clarín, que es de origen cubano, que vive en Buenos Aires ya hace muchos años, y con el querido amigo Mariano Quirós, también un escritor que vive acá en Buenos Aires, pero es originario de Chaco, un escritor muy admirado por mí, los dos escritores, así que voy a estar acompañado por ellos dos en la casa de Tucumán. ¿A qué hora es? A las 18 horas, por supuesto que están todos invitados, es de entrada libre y gratuita. Y escúchame, ¿tus redes? Bueno, me ¿Cómo pueden te encontrar ubicamos? en Instagram, buscan Fabián Soberón y me van a encontrar, y en Facebook también. Con B larga. Con B larga, mi apellido es con B larga, Fabián Soberón. Ajá. ¿Y ahora te volvés a Tucumán después de la presentación? No. ¿Cómo es? El martes estoy invitado a otro programa también para hablar de lo que hablamos hoy, de la película y del libro, y estoy en la casa de un amigo que vive en Moreno. Ajá. Sí, pobre, se atravesó todo el país para llegar. Y cuando vos regresás a Tucumán, ¿esto es el lugar, tu fuente donde vos creás, o te vas a distintos lados y vas creando a medida que ves cosas? Mira, cuando vuelva tengo reunión a los 2 días de equipo técnico para continuar el rodaje de la película sobre Alberdi. Claro. Yo llego el 2 y el sábado 4 tenemos reunión con el equipo, aprovecho para saludar al equipo de trabajo, el equipo técnico, porque son muchas personas. Y la semana del 6, el día 6 tenemos rodaje, 6, 7 y 8 tenemos rodaje para terminar el rodaje de la película sobre Alberdi, ¿no?, basada en la vida de Alberdi. Ya está rodada la mayor parte de la película, ya grabamos la historia 1 completa y ahora estamos grabando la historia 2 y nos quedan exactamente 5 jornadas de rodaje. En octubre terminamos. En octubre terminan. ¿Y la estrenan acá cuándo? Y se va a estrenar el año que viene. Yo estimo que va a ser en marzo. Porque tenemos, después del rodaje viene la postproducción, de color, de sonido, el montaje, y eso nos va a llevar todo diciembre y enero y probablemente febrero también. Bueno, antes de marzo te pones en contacto con nosotros, por supuesto, hacemos el lanzamiento desde acá, es una primicia, estamos muy gustosos de haberte recibido. Y volvimos otra vez con Fabián, y yo recordaba
a un queridísimo profesor que ahora ya no está entre nosotros, Ignacio García Hamilton, que también es tucumano y que contaba algunas cosas de Alberdi, pero vos la tenés más fresca que yo. García Contame. Hamilton cuenta en su libro La vida de un ausente Ahí está. que Alberdi anotaba en un almanaque horóscopo sus sueños. Impresionante. Y ese objeto se perdió, pero queda el testimonio en una de las cartas que le escribe un amigo chileno, que él anotaba periódicamente sus sueños. O sea, que tenía esa vocación de dejar por escrito su vida personal, su vida íntima, su vida onírica. Onírica. Y nosotros yo tomé en el guión en realidad, ese elemento como un hilo conductor. En distintos momentos de la película, el personaje de Alberdi, en nuestra película, en Alberdi del Espejo, Alberdi anota un sueño, ¿no? Y de hecho, ese es un elemento clave para la película, porque la película se llama Alberdi en el Espejo, porque hay un espejo en las dos historias, ¿no? La historia 1 tiene un eco en la historia 2, porque yo dije que la película tiene dos historias paralelas, y la historia 2 tiene un eco en la historia 1, y el sueño, la idea del sueño es el puente. El puente, claro. Entre las dos historias. Claro, qué bien, absolutamente. Bueno, repetirnos nuevamente las redes. Estamos en el espacio, ya se nos fue el programa, pero me encantó esto del espejo, me pareció una cita medio borgiana, ¿no? El tema de los espejos, ¿no? Hay una transformación de los personajes, tanto de Alberdi como el personaje del titiritero, que es el protagonista de la historia 1, que tiene que ver con Kafka o con Borges, de acuerdo a cómo uno lo vea, ¿no? Porque los dos personajes se transforman. Tanto el titiritero como Alberdi tiene una transformación. Digamos que la transformación está focalizada en el cuerpo del titiritero, pero Alberdi, como personaje de la historia 2, también tiene un deseo de transformación, podríamos decir así. Lo voy a anunciar de esa manera. Ah, qué bueno, qué bueno. Me quedé con mucha intriga respecto de Alberdi. Sí, no, vos sabés que lo que me pregunto muchas veces desde la ignorancia, ¿no? Es cuando se hacen este tipo de obras, ya sea películas, libros, lo que fuere, sobre personajes de semejante envergadura, ¿no? ¿Son asépticos? No, claramente que no, al No se contrario. puede. No se puede, en absoluto. No se puede. No, claramente. Nosotros... Cuando están haciendo esta película, ¿lo hacen desde una ausencia de ideología? No, claro que No se no, por puede. supuesto, no se puede, al contrario. No se puede. ¿Y cómo lo marcan en la película eso? Bueno, hay varias cuestiones, mirá. Hay una crónica que escribe Alberti, lo cuento muy brevemente, en su primer viaje a Europa, que es en el año 43, 1843, donde él visita Suiza y va a una ciudad suiza y encuentra una copia del retrato que hizo Latour, el pintor Latour, de Rousseau. Rousseau había sido su admirado filósofo de juventud, y cuando él ve el retrato se queda absolutamente fascinado y escribe en la crónica: si yo fuera mujer, le confieso que lo amaría como aquella mujer que lo amó. Es decir, hay en Alberdi un deseo desaforado por su maestro, por su filósofo de cabecera, que era Rousseau, y eso de alguna manera también nos dice algo sobre quién fue Alberdi, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo fue esa relación conflictiva, paradójica, aparentemente sin relación con el cuerpo? ¿Qué pasó con su biología, con su cuerpo, con su deseo, digamos? Y eso también trabaja la película. Claro. ¿Qué pasó con Alberdi y su amor, su relación con el amor, con Rousseau, con el cuerpo? Solo les puedo contar que en la escena de Rousseau, que es una escena muy despojada, porque en realidad está grabada en un espacio negro, ¿no? Eso les puedo decir. Alberdi roza con su mano el rostro de Rousseau. Bueno, hay varias lecturas que se pueden hacer de eso. Solamente les cuento eso. Claro. Rousseau y el contrato social, Claro. Rousseau en cuanto a su vida personal también bastante distante de lo que podría uno pensar. Y Sí. bueno, la belleza también del cuerpo, ¿no? Que marca el erotismo también. Mirá, se puede hacer un montón de cosas allí. Qué bueno que lo hayas tomado. Y escúchame, acá yo estuve mirando también que tenés otra cosa que se llama, espérate, que también está El espejo vivo. ¿De qué se trata? Porque hablas mucho de espejos. Bueno, ese es un libro que compila una serie de artículos de 25 referentes del cine tucumano sobre
qué pasó con el cine de la zona, digamos, del lugar. Y entonces escriben sobre eso, opiniones sobre el nuevo cine tucumano, si efectivamente existió o no, obviamente como eco de lo que pasó en Córdoba, con la renovación del cine cordobés. Y uno de los que comenta, y es lo último que digo, es Benjamín Ávila, que es el director de La Mujer de la Fila, porque Benjamín Ávila, digamos, tiene su familia tucumana, fue profesor hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unos meses, en la Universidad de Tucumán, y es el director de la película protagonizada por Natalia Oreiro, que dentro de unos minutos voy a ver. Ah, cierto. La Mujer de la Fila. La Mujer de la Fila. Fue una de las películas que estuvo en la terna para ser elegida para los Oscars, para la nominación a los Oscars. Y ganó Belén, como ya todos sabemos. Sí, sí. Pero La Mujer de la Fila estaba entre las posibilidades para ser una de las posibles elegidas. Estaba nominada sí. Para después que se elija cuál es la película que va a representar en los Oscars. Ajá, qué lujo el tuyo. Nosotros tenemos que ir a la radio, a la otra radio. Bueno, pasó por este programa Fabián Soberón. ¿Querés agregar algo más? No, sí, quiero decir que les agradezco mucho a ustedes. La bienvenida, el muy buen trato. Gracias a vos. Espero que te hayas sentido cómodo. Muy cómodo. La verdad que les agradezco mucho. Y mucha suerte en la presentación de tu libro. ¿Dónde la podemos comprar? ¿De qué editorial es? Es la editorial La Papa, es una editorial independiente de Tucumán. Lo pueden comprar directamente en la página de La Papa. Ingresan a la editorial y lo encargan. Y la editorial hace envíos a todo el país. Ah, fantástico. Así que lo pueden comprar ahí. Fantástico. ¿Qué tenés ahí? ¿Quién te hizo la portada? Los dibujitos. Esta portada la hizo mi hija, que se llama Catalina Soberón, y lo hizo ella a pedido, porque acá tienen el logo, ¿se acuerdan del logo de Mar del Plata? Ah, bueno, sí, está partido. Como yo les conté que las ciudades son bombardeadas, una de las ciudades bombardeadas es la ciudad de Mar del Plata. Entonces tenemos en un primer plano el lobo marino destruido y detrás, bueno, los edificios, ¿no? Ajá, está bien. Muy bueno. Muy bueno. Dijiste de La Papa, Fabián Soberón, las redes en Instagram, con B larga te ubicamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, te Gracias esperamos para recibirte Fabián, nuevamente, te agradecemos la presencia y que hayas hecho semejante trayecto, ¿no? Desde Moreno acá, a Campo Traviesa, pero acá lo teníamos. Bueno, muchas gracias. Valoramos muchísimo tu presencia y todo lo que estás haciendo, que es impresionante realmente. Sí, un muchacho joven, pensaba Muy eso, joven. pero se me estaba pasando. Gracias. Con mucha, pero con mucha producción, con mucho laburo. Sí, mucho laburo. Con mucha actividad, muy bueno. Bueno, Porque no es fácil. Tratamos de no hacerlo, es fácil. Aparte tiene, tanto en la foto que nosotros pusimos en el flyer, como lo vemos ahora, tiene todas las características de los nenes traviesos, ¿viste? Los pibes que no se quedan quietos. Yo porque soy docente miro mucho, pero todos los nenes con rulitos eran inquietísimos. Así que qué bueno que puedas conservar eso, la inquietud. Así es. Bueno, Fabián, muchas Bueno, gracias muchas gracias. nuevamente. Muchas gracias nuevamente.